Noticia impactante para todos los beneficiarios del Seguro Social. Y es que la Administración del Seguro Social ha anunciado un compromiso significativo: resolver el problema más grande que está enfrentando el Seguro Social en estos últimos años. Este anuncio, es una señal de esperanza para millones de personas que dependen de este programa para su sustento. Se espera que este compromiso aborde los desafíos más apremiantes que está enfrentando el sistema del Seguro Social, garantizando la seguridad financiera y bienestar de los adultos mayores, el hoy por hoy y el día de mañana. Por ello es esencial que todos los beneficiarios estén atentos a cualquier comunicación oficial por parte de la Administración del Seguro Social y se mantengan informados sobre los próximos pasos para abordar este problema. Por ello les invitamos a que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, para que de este modo nuestra información llegue a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, el nuevo jefe de la Administración del Seguro Social promete reformar el sistema de la agencia para recuperar miles de millones de dólares que, según él afirma, se enviaron erróneamente a los beneficiarios, afirmando que simplemente no parece correcto ni justo. En una reciente entrevista, el comisionado de la Administración del Seguro Social, Martin O'Malley, afirmó que en los próximos días propondría cambios para ayudar a las personas a evitar deudas aplastantes, lo cual ha llevado a algunos adultos mayores a quedarse sin hogar y causando dificultades financieras a los más vulnerables del país, los más pobres, las personas con discapacidades, con condiciones médicas persistentes o los adultos mayores en general. Recordemos que O'Malley asumió el cargo en diciembre del año 2023 y asumió afirmando que abordaría la injusticia que comete la agencia contra demasiados adultos mayores, debido a uno de los problemas más grandes que ha tenido el Seguro Social en estos últimos años: los sobrepagos, los pagos excesivos, la forma bastante cruel y irracional en la cual recuperan este dinero. Dijo que tiene medidas muy concretas en mente, como establecer un plazo de prescripción, trasladar la carga de la prueba a la agencia e imponer un límite del 10% a las recuperaciones para algunos beneficiarios. Afirma que tienen la capacidad y la autoridad para abordar muchas de estas injusticias, pues sugirió que la Administración del Seguro Social no tendrá que esperar al Congreso para tomar medidas. Este compromiso se produce después de que se haya realizado una investigación por parte de dos estaciones de televisión, Health News y Cox Media Group, en la cual revelaron que la Administración del Seguro Social rutinariamente reduce o detiene los cheques de beneficios mensuales para recuperar miles de millones de dólares en pagos que envió a los beneficiarios y que luego dijo que no deberían haber recibido. Y es que en algunos casos han pasado años antes de que el gobierno descubriera este error y que luego de esto impusiera deudas que a veces han alcanzado decenas de miles de dólares a personas que no pueden pagarlo. Se ha descubierto que más de 2 millones de adultos mayores al año se ven afectados por demandas de pagos excesivos. La mayoría de los pagos en exceso están vinculados al Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, el cual proporciona dinero a personas con ingresos bajos o nulos, a discapacitados, ciegos o que tienen al menos 65 años. Otros de estos están conectados al Programa de Seguro de Incapacidad del Seguro Social, que ayuda a los trabajadores discapacitados y a sus dependientes. Pues O'Malley afirmó que la agencia planea cesar los esfuerzos para recuperar estos pagos en exceso de años de antigüedad y detener la práctica de cancelar los beneficios para los trabajadores discapacitados, que estos no responden a los avisos de pago en exceso porque no los recibieron o no pudieron entenderlos. Afirma que no están cumpliendo la intención del Congreso al sacar a las personas mayores de sus hogares y hacerlas vivir debajo de un puente cuando no entendieron el aviso. Los miembros del Congreso exigieron públicamente que la Administración del Seguro Social solucionara los problemas. Un ejemplo es el senador demócrata Ron Wyden de Oregon, el cual dijo que se reuniría mensualmente con funcionarios de la agencia hasta que se solucionen estos problemas. Luego están los senadores Gary Peters y David Stabenow, ambos demócratas de Michigan, los cuales enviaron una carta fechada el 29 de febrero a la Administración del Seguro Social, afirmando que muchos pagos excesivos fueron causados por la agencia,
pidieron a los funcionarios que explicaran qué es lo que está causando estos problemas. Es absolutamente fundamental que la agencia administre con precisión estos beneficios. He escuchado de muchas personas en todo Michigan que han enfrentado dificultades financieras luego de que la agencia les envió pagos incorrectos. Fue lo que afirmó, por ejemplo, el senador Gary Peters. La agencia recuperó hasta ahora $4.900 millones en pagos en exceso durante el año fiscal 2023 y aún nos han cobrado $23.000 millones adicionales en estos pagos en exceso, según el último informe financiero anual. Pues bueno, O'Malley dijo que quiere abordar las recuperaciones de pagos excesivos como parte de un esfuerzo mayor para abordar la crisis de servicio al cliente de la Administración del Seguro Social. No proporcionó detalles, pero dijo que anticipó que los planes se verían implementados en este mismo año 2024. Los funcionarios han reconocido desde hace mucho tiempo de que el sistema federal de discapacidad se ve afectado por largas demoras y disfunciones. Algunas personas se quedan sin hogar o empeoran mientras esperan una decisión inicial sobre una solicitud, lo cual lleva un promedio de más de 7 meses en el año 2023, según una carta firmada por decenas de miembros del Congreso. Pues O'Malley dijo que la agencia cancela los beneficios por discapacidad para algunas personas que no se comunican con la administración luego de recibir una carta de recuperación. Para ser honestos, muchos problemas son causados porque nuestros avisos son difíciles de leer. De hecho, se podría argumentar que lo único realmente claro en el aviso es llamar al número oficial. Fueron las palabras por parte de O'Malley. Las personas que llaman se quejan de tiempos de espera prolongados y a menudo no pueden comunicarse con un agente para pedir ayuda, según los miembros del Congreso, también abogados de discapacidad y otros. O'Malley señaló la menor dotación de personal en 27 años. Afirma que han estado analizando mucho de estos desafíos de servicio al cliente y que no hay ninguno de ellos que no haya empeorado por la escasez de personal. Aún así, afirmó que el proceso de los pagos excesivos es sin duda alguna injusto. Los beneficiarios a menudo deben presentar pruebas para demostrar que no recibieron dinero extra. Se podría suponer que es un país donde las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La carga debería recaer más en la agencia que en el beneficiario involuntario. Los defensores de los pobres y los discapacitados afirmaron que tenían esperanzas de que O'Malley cumpla con sus compromisos. Los sobrepagos han afectado a los clientes durante mucho tiempo y han causado graves dificultades. Nos alienta ver que el nuevo comisionado de la Administración del Seguro Social está analizando detenidamente las reformas de la política de pagos excesivos. Es algo optimista y es esperanzado en que su administración brindará a estas personas el alivio que tanto necesitan.